la Escritura, libros como el libro de Ageo o libros como el libro de Esdra, que en gran medida es paralelo al libro de Ageo, una de las cosas que puede surgir en nosotros o que nos puede pasar es que cuando nosotros vemos la manera en la que el pueblo de Dios o la manera en la que la nación de Israel respondía en fidelidad para edificar el templo de Dios, con mucha facilidad nosotros podemos llegar a pensar que el punto de estos libros es enseñarnos la necesidad que tenemos nosotros de servir cuando vemos una necesidad. Lo miró en ruinas y cuando ellos vieron la necesidad, fueron diligentes para suplir esa necesidad que había. Pero hermano, aunque ciertamente nosotros debemos ser diligentes para servir en las necesidades que vemos, una de las cosas que debemos recordar es que la razón por la que nosotros vemos a la nación de Israel sirviendo en este pasaje no fue porque abrieron los ojos para ver las necesidades. Es decir, lo que nosotros vemos aquí no es un servicio que nace de ver y meditar en las necesidades y después fueron empujados a suplir necesidades. No. Lo que nosotros vemos aquí es un avivamiento que nace no tanto de ver necesidades, sino de escuchar la palabra de Dios. No sé si usted recuerda que la semana pasada terminamos viendo que lo que trajo el despertar al pueblo fue que Dios había hablado en su palabra, que Dios había aplicado la palabra al corazón de aquel pueblo. Así que una de las cosas que debemos tener claro, hermano, el hecho que nosotros veamos necesidades dentro de la iglesia y seamos diligentes para cubrirlas, no quiere decir que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, usted puede ver una necesidad, usted puede cubrirla y eso no quiere decir que usted está actuando de la misma manera o con el mismo avivamiento que actuó la nación de Israel en aquel punto. Usted puede ver una necesidad, puede cubrirla y puede estar actuando como un fariseo. Lo vimos en el libro de Mateo. El problema de los fariseos no es que no hacían nada. O el problema de los fariseos no es que no hacían siquiera las cosas que la palabra de Dios decía. El problema era que hacían las cosas correctas por una motivación incorrecta. Por eso lo primero que trata el capítulo 1 es decirnos: asegúrense que cuando ustedes están edificando la casa de Dios, verdaderamente es la casa de Dios la que están edificando conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios, y no que están edificando la casa de Dios conforme a la palabra de Dios para la gloria del hombre. Es una gran diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy nosotros no estamos tratando de caer en activismo. El día de hoy nosotros no estamos tratando de maquillar la iglesia para que todo funcione como un relojito de arena, que llegue y se sorprenda por el orden y esté sorprendido por el orden y haya mucho orden y mucha palabra, haya mucha forma y poca profundidad, porque la palabra no ha tocado nuestros corazones. De hecho, es interesante que Dios mismo, cuando habla acerca de cómo el hombre va a edificarle casa a Dios, Dios no se concentra en las capacidades del hombre. Dios no se concentra en las habilidades o en el criterio del hombre para observar la necesidad y cubrirla. Dios se acerca. La pregunta principal no es si cubres necesidades. La pregunta principal es si la palabra de Dios está impactando el corazón. Note cómo lo dice en Isaías 66, 1, 2. Jehová dijo así. Y esta pregunta, háztela tú ahorita mismo. ¿Esto te describe a ti? ¿Esto eres tú? Porque si esto no eres tú, no importa qué estés haciendo para el Señor. Si este no soy yo, no importa qué estoy yo haciendo para el Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dice: ¿dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde el templo que ustedes me van a edificar a mí? Y dice:
mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La pregunta no es si Jehová te ve sirviendo, la pregunta es si Jehová te ve temblando ante su palabra. Y si eso no pasa en nosotros, hermanos, podemos estar haciendo la receta correcta con la motivación incorrecta. Muchas 9 marcas de la iglesia saludable, muy pocas marcas de la palabra de Dios en los corazones. Mucha iglesia saludable, muchos miembros enfermos. Mucha iglesia muy bíblica, muchos miembros muy antibíblicos. Mucha Biblia citada, muy poco impacto de la Biblia en el corazón de aquel que la cita. Humilde en espíritu, que tiembla a mi palabra. Por eso, el día de hoy hasta esta pregunta, hermano: ¿qué impacto tiene la palabra de Dios en mí? Juan 3:16 ya no te sorprende porque ya lo leíste muchas veces. El problema está en ti, no en Juan 3:16. Es que ese pasaje ya es muy conocido. Es decir, el problema eres tú, no Juan 3:16. Que lo escuchamos antes. Sí, el problema no es que no lo hayas escuchado antes. El problema es que posiblemente si el día de hoy no te hace temblar es porque nunca lo has entendido, aunque lo hayas escuchado 1000 veces. Por eso, vamos a ver este pasaje, cómo Dios sigue moldeando al pueblo y cómo Dios sigue aplastando el corazón del pueblo para producir en ellos una adoración genuina cuando estén edificando el templo. Y lo vamos a ver en 2 partes bastante interesantes. La primera parte lo vamos a ver en los versículos 1 al 5, que es una realidad presente que trae desánimo. La segunda, del versículo 6 al 9, una realidad futura que trae ánimo al presente. Yo he titulado este sermón Desánimo en medio del avivamiento, porque a simple vista pareciera algo que se contradice. Si están avivados, no están desanimados. Si están avivados, no tienen por qué estar tristes. Pero ahí es donde la palabra de Dios hace la obra, porque note que cuando habla del pueblo, lo describe con una intención de edificar el templo, pero con una necesidad de la palabra mientras edifican el templo. Note cómo lo dice en el versículo 1 al 3, que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, y aquí está lo que los desanimaba: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, ¿cuál es el problema del pueblo para este punto? Note que el problema del pueblo no es que le faltaba la voluntad para servir. Ellos querían servir. El problema del pueblo tampoco es que no sabían cómo servir. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y déjenme se lo digo más claro. El problema del pueblo en un sentido no es que no habían escuchado la palabra. Ellos habían escuchado la palabra y tenían buena actitud con la palabra. Pero si hay algo que este texto nos puede mostrar, es que el hecho que nosotros tengamos el deseo de servir no quita el hecho que la realidad en algún momento nos va a golpear. ¿No le ha pasado a usted que a veces dice, ya estoy decidido a hacer esto? Estoy decidido a comprometerme con los hermanos. Voy a ayudar a un hermano. Tiene un problema. Estoy decidido a comprometerme. Primera cita para ayudar al hermano en el problema. Dice, yo ya no quiero. Esto está muy difícil. ¿Por qué? Porque el hecho que nosotros tengamos la voluntad para servir al Señor no quiere decir que la obra no nos va a traer desánimo a la hora de servir. Una persona con voluntad no es igual a una persona sin desánimo, y una persona con desánimo no es igual a una persona sin voluntad. Esas dos cosas no siempre van de la mano. Muchas veces la primera cosa que va a suceder cuando tú quieras servir al Señor es el desánimo. Es lo que le pasó a esta nación.
Es lo que le pasó al mismo apóstol Pablo cuando él hablaba de su ministerio en 2 de Corintios 1:8. Pablo se describe a sí mismo sufriendo, ha pasado muchas tribulaciones y dice el apóstol Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice el apóstol Pablo, el servicio al Señor estaba tan duro que llegó un punto en el que nos desanimamos al punto que dudamos si íbamos a conservar la vida en medio de la tribulación. Y eso no quiere decir que a Pablo le faltaba ánimo, eso no quiere decir que a Pablo le faltaba eso. Eso quiere decir que si nosotros servimos al pueblo de Dios, la palabra de Dios será lo único que nos sostenga cuando la realidad golpee. Pero hermano, no sé si tú sabías, pero esta iglesia tiene todo para desanimarte a ti. Y no sé si tú sabías, pero si tú te propones servir a la iglesia te va a desanimar. Yo quiero servir en un ministerio, pastor, sirva. Ya no quiero, pastor, porque es que la gente, está muy difícil la gente. Eso no es señal de que debes dejar de servir, eso es señal de que debes depender más en la palabra mientras sirves. Porque note que Dios no niega el hecho de que lo que la nación de Israel tenía delante de ellos verdaderamente era una razón válida para estar desánimo. Dios mismo les dice en ellos, ¿cuántos de ustedes no han visto el templo? Y dice, ¿cuántos recuerdan lo grandioso que era el templo? Y les pregunta, mírenlo ahora y díganme si no es ella, la casa de Dios, como nada delante de vuestros ojos. Dice en el versículo 3. Si nota que Dios no minimiza el reto. Dios no dice, no, anímense, las cosas no están tan mal como parecen. Dios está diciendo, las cosas se ven mal porque están muy mal. Las cosas se ven desastrosas porque son un desastre. Dios no quiere ese tipo de ánimo que viene de negar la realidad. Hermano, si la manera en la que tú buscas ánimo es negando la realidad, realmente tú estás buscando ánimo en tu propio pensamiento, no en el pensamiento de la palabra de Dios, porque cuando Dios los quiso animar, lo primero que hizo fue mostrarle la realidad. Cuando Pablo quiso consolar a los corintios, lo primero que hizo fue decirles, hay momentos que servir al Señor te va a traer tanta desesperación que no vas a estar seguro si realmente tú vas a conservar la vida. Realmente el problema de los israelitas aquí, hermanos, es que pónganse un momento en los zapatos de ellos. Por un lado, tenían una tarea por delante y decían, esto está muy difícil, se desanimaron. Por otro lado, la razón por la que en el versículo 1 nos dice que era el mes séptimo, es porque el mes séptimo era un tiempo de muchas fiestas que prohibían trabajar. La fiesta de las trompetas, las fiestas de la expiación, las fiestas de los tabernáculos, y cuando usted lee todas las reglas de esas fiestas era celebrar una fiesta y prohibido trabajar. Entonces ellos estaban como el Señor nos manda a trabajar en un mes en el que no se puede trabajar. ¿Alguna vez usted ha estado como tengo tantas cosas que hacer pero no tengo tiempo? Bueno, ¿de qué se agarra usted cuando está ahí? Hermano, si cuando tienes tantas cosas para hacer, pero no tienes tiempo, tu primera reacción es desobedecer la palabra de Dios, mucho cuidado. Es domingo, es día de iglesia, pero hay muchas cosas que hacer en la casa, pastor. Ten mucho cuidado porque estás jugando con la palabra de Dios. Ellos tenían muchas cosas que hacer, ellos tenían muchas ocupaciones, pero al mismo tiempo dijeron, en medio de todas mis obligaciones, ninguna está por encima de obedecer la palabra de Dios. Ciertamente eso va a traer frustración, ciertamente eso me puede atrasar en cosas, pero hermano, la pregunta aquí no es si tú y yo tenemos muchas cosas que hacer, si tú y yo estamos desanimados. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el desánimo y qué estás haciendo con la frustración? Es interesante que cuando nosotros nos desanimamos, la respuesta principal es el pecado. Siempre. Llegué con hambre a la casa, pastor, y no había comida, y la verdad es que yo cuando me enojo, yo cuando tengo hambre me enojo y no soy yo. No, eres tú, ese eres tú. No es que no eres tú, es que lo que tú eres cuando no tienes hambre, eso eres tú. Cuando tienes hambre, eso eres tú. Pregúntele a Jesús, Mateo 4.
Tenía hambre, tenía sed, tenía hambre, tenía cansancio, y el Satanás vino y lo tentó y dijo, yo no voy a comer porque no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo a Satanás, el hecho que tú pongas la mesa no quiere decir que yo me tengo que sentar. Pero nosotros hay una aflicción, Satanás pone la mesa y decimos, gracias Satanás, porque por lo menos tú sí piensas en mí. Dios no, tú sí. ¿Sí ve que a veces nuestro pensamiento es más satánico de lo que pensamos? Hay aflicción, el pecado. Es interesante cuando yo escucho cristianos decir, pastor, ¿será que es pecado robar por necesidad? Eso no debería ser una pregunta, porque la necesidad nunca justifica blasfemar el nombre del Señor. La necesidad nunca justifica violar la palabra de Dios. Otra vez, ellos tenían necesidad, pero estaban avivados por la palabra, y en medio de su desánimo decían, tenemos un templo por cumplir, pero tenemos una palabra por obedecer. Así que no vamos a edificar el templo si para edificar el templo tengo que violar la palabra de Dios. No vamos a edificar nuestra casa, no vamos a edificar la iglesia si para edificar la iglesia tengo que violar la palabra de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. A veces nosotros decimos, si Jehová no edifica la casa, lo tendría que hacer yo, porque ¿qué más? Esta nación tenía una frustración por el tamaño del reto, por las limitaciones del material, porque la misma palabra les estaba impidiendo avanzar como ellos quisieran, y tenían una limitación y tenían una frustración por la nostalgia del pasado. El pasaje paralelo de Esdras capítulo 3 versículo 12 nos dice que la razón por la que estaban animados es porque muchos de los sacerdotes, dice Esdras 3:12, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Por qué estaban tan desanimados? Porque los que habían visto las casas primeras, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desanimaron? Porque dijeron, nos acordamos de lo gloriosa que era la otra casa, y esta ni en sueños va a ser tan gloriosa. Se pusieron a llorar. Los que estaban alegres eran jóvenes que no conocieron la otra casa. Pero estos que conocieron el templo pasado, los más viejos, les entró lo que casi siempre le entra a los viejos cuando ven a un joven. Esta generación sí no sirve para nada. Nuestra generación era la generación gloriosa. Hermano, ¿sabe qué era lo que les estaba pasando? Es que no es solamente que el reto que tenían enfrente estaba grande, eso era parte de... ¿Sabe usted de dónde viene la mayoría de desánimos? No es que los retos que enfrenta el matrimonio son grandes, no es que los retos que yo enfrento con mi hijo son grandes, es que cuando nosotros vemos el pasado con nostalgia, somos capaces de extrañar aún aquellas cosas que nos esclavizaban. El problema no era que el reto era grande. Cuando nosotros vemos a detalle, el problema era que pensaban en el pasado, lo recordaban con nostalgia, y el pasado los llevaba a recordar, la nostalgia por el pasado los llevaba a recordar un pasado que nunca existió. Casi siempre los matrimonios, cuando tienen hijos y ven un hijo problemático, qué bonita era la vida cuando uno no tenía hijos. O los casados, qué tranquila era la vida cuando no estaba casado. Siempre que tú te encuentres pensando en el pasado, hermano, tienes que saber que tú te estás engañando a ti mismo. ¿Qué decían los israelitas en el desierto cuando enfrentaron que no había agua? Le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacabas de Egipto? Mejor nos hubieses dejado en Egipto. Allá teníamos comida, allá toda la gente nos quería. Vaya y lea Éxodo 3, 4 y 5. ¿Y cómo los trataban los egipcios? A golpes. ¿Por qué? Porque el problema de recordar el pasado es que el pasado siempre suena más bonito, no porque fue bonito, no porque fue mejor que el presente, sino porque cuando se trata del pasado nosotros tenemos muy buena imaginación. Siempre. El que es casado dice, cuando yo era soltero era feliz, y cuando estaba soltero vivía desesperado porque decía, me voy a quedar.
El que tiene hijos dice, cuando no teníamos hijos era más tranquilo, estábamos felices. Pero si regresara al pasado, se daría cuenta que en el pasado sin hijos, todavía peleaba con la esposa, todavía peleaba con el esposo. Por eso es que Salomón dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Está diciendo Salomón, el problema de recordar el pasado no es que el presente, no es que los retos del presente hacen que yo extrañe el pasado, no, es que tu falta de sabiduría en el presente hace que extrañes el pasado. No es que el tiempo pasado era mejor, es que en el presente posiblemente eres menos sabio que en el pasado. Los únicos que extrañan el pasado son aquellos que van, en lugar de ir creciendo en sabiduría, van creciendo en necedad. Porque ¿qué tiene un cristiano para extrañar en el pasado? ¿Qué extrañas de tu vida cuando no conocías a Cristo? ¿Qué extrañas de tu vida donde Cristo no figuraba? ¿Qué extrañas de tu vida donde conocías menos la palabra, donde conocías menos al Señor, donde habías madurado menos? Los únicos que extrañan el pasado son los que actúan con necedad. Por eso Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Extrañar el pasado te recuerda que realmente el reino de Dios no te es tan glorioso como lo dices. Extrañar el pasado es una evidencia que el reino de Dios no es tu prioridad. Jesús lo dijo una vez más, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Si ya me estás siguiendo y tú pones tu mano en el arado para servir el reino y de pronto empiezas a extrañar el pasado, no es el reino lo que tú estás sirviendo. Ese es un desánimo que nosotros nos buscamos a nosotros mismos. Y es un desánimo, hermano, del cual que tenemos que cuidarnos, porque no hay nada más difícil que rescatar a un pecador del pasado. Nada. Yo diría, si el Dios no rescata a los pecadores que tienen nostalgia por el pasado, no hay nada que los pueda rescatar. No hay nada más difícil que rescatar a un pecador que mira su pasado con nostalgia. Él en el pasado era glorioso, él en el pasado era guapo, él en el pasado tenía tantas cosas. Pareciera para muchos cristianos que la peor tragedia que les pasó fue conocer a Cristo. Oh, pastor, en el pasado a mí me iba súper bien, pero ahora soy cristiano. Entonces regrésate al pasado. Regrésate al pasado y camina a una condenación futura. Pareciera que muchos cristianos su peor tragedia fue conocer a Cristo. Pareciera que para muchos cristianos su principal estorbo fue que Cristo los pusiera en la iglesia, que Cristo les dijese, vosotros sois mi cuerpo, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, ustedes son miembros los unos de los otros. Por eso, si el día de hoy tú estás desanimado porque estás pensando en el pasado, casi que estoy tentado a decir que mereces estar desanimado. Pablo pensó en el pasado. Dijo, yo fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero lo hice en ignorancia. Y dice Pablo, y fui tomado o me fue dada misericordia. Si al pensar en el pasado tú no puedes ver la misericordia de Dios, tú le estás haciendo la tarea al diablo más fácil. Por eso la meta no es, hermano, que las cosas, que tú no vas a agarrar ánimo cuando las cosas te vayan bien en el presente. La nación de Israel no iba a agarrar ánimo cuando edificaran el templo de tal manera que el templo se veía bonito. No, ¿de dónde debería venir el ánimo de la nación de Israel? Pues ahora, dice el Señor en el versículo 4, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Si nota que el Señor les dice, tomen ánimo, las cosas no están tan mal como parecen. Oh, el Señor dice, las cosas sí, de hecho, a lo mejor están hasta peor de lo que parece. O sí nota que el Señor no los
no los anima dándoles un falso triunfalismo, diciéndoles, ahorita el templo está feo, pero dentro de 3 meses, 1 año, este templo va a estar mucho más bonito que el templo pasado. No los anima con eso. No es como que si el Señor se viniera aquí en carne y hueso, el Señor Jesucristo nos dijese, anímense ustedes a predicar el evangelio. Ahorita la iglesia es pequeña, pero si ustedes se animan va a crecer más. Ese no es de donde nosotros agarramos el ánimo. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de saber, en nuestro caso, que la iglesia va a crecer, no debería darnos mucho ánimo. Hay más gente con quien pelear. Ahorita no aguantan los que están aquí, imagínense el doble. Ahorita hay 100 personas, pastor, estas 100 personas como que no, me peleo con todas, traigamos 200, va a tener 200 enemigos. Así que el ánimo no viene de ahí, el Señor no los anima diciendo, anímense porque ahorita todo está feo, pero después las cosas van a mejorar. De hecho, nosotros no nos animamos porque las cosas mejoran. Nosotros debemos estar animados aunque las cosas empeoren. Piensen en el apóstol Pablo. Pablo vivió sufriendo con la iglesia de Corinto. Toda la vida la iglesia de Corinto le trajo problemas. Se murió y no vio a la iglesia de Corinto solucionar todos sus problemas y Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla. Oh Pablo, pero la iglesia de Corinto todavía tiene muchos problemas. Sí, dice Pablo, es que mi gozo no depende de que Corinto esté bien. Yo no lo sirvo. Corinto no es mi fuente de gozo. Pastor, los hijos no están bien. Hermano, es bueno que tú seas feliz en el pensamiento de que tus hijos van a ser cristianos. Es malo que tu gozo dependa de que tus hijos sean cristianos. Mi esposa, pastor, todavía como que no agarra muy bien cómo funciona aquí, cómo corre el agua. Es bueno que deseemos esposas que nos respeten. Es malo que nuestro gozo dependa del respeto de nuestras esposas. Es bueno desear a maridos que amen. Es malo que nuestro gozo dependa de los maridos que aman. Pablo murió sin ver la iglesia de Corinto solucionada y murió con gozo. En este caso, los israelitas, Dios no les dice, esfuércense porque voy a bendecir esto y el templo va a crecer. No, de hecho, este templo cuando fue formado, nunca en aquel tiempo, en aquella generación, nunca lo vieron tan bonito como el templo del pasado. Lea Esdras. Lloraban, decían, esto no es lo que nosotros queríamos. Esto no está tan glorioso. Entonces, ¿por qué le dijo esfuérzate? ¿Por qué le dijo trabajad? ¿Por qué? Porque dijo, yo estoy con vosotros. Según mi pacto, lo que yo les prometí, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Está diciendo, cuando les di la tierra prometida, yo estaba con ustedes. Ustedes mantienen la tierra prometida mientras yo esté con ustedes. En el momento que yo ya no esté con ustedes, no importa si están en la tierra prometida. Hermano, ¿sabe qué es lo más glorioso? Lo más glorioso es cuando la iglesia, no es cuando la iglesia crece. Lo más glorioso es cuando la iglesia no crece, pero está siendo llenada. Cuando la iglesia no crece, la iglesia no es grande, pero el gozo del Dios grande está en ella. Eso es glorioso. Hay veces que el lugar más glorioso sobre la faz de la tierra es una iglesia con 4 miembros bien llenos del Espíritu Santo. Y el lugar más deshonroso es una iglesia con miles de miembros donde el Espíritu Santo no habita. Por eso es que el Señor dice, miren que yo estoy con ustedes, miren que yo he puesto a mi Espíritu en ustedes. Y está diciendo, el ánimo no llega cuando la iglesia crece. El ánimo no depende de que la iglesia se vea gloriosa porque crece. El ánimo depende de que el Dios de gloria está en medio de la iglesia. Por eso la pregunta no era si este templo es mejor que el pasado. La pregunta es si Dios está con ese pueblo como estuvo en el pasado. Hermano, la pregunta no es si la iglesia del primer siglo fue más gloriosa que la iglesia del presente. La pregunta es si el Dios que estuvo con la iglesia del primer siglo está con nosotros en el presente.
Yo muchas veces he escuchado cristianos que dicen, deberíamos volver a ser como la iglesia del primer siglo. Nunca digas por qué los tiempos pasaron fueron mejores, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. Deberíamos de ser como la iglesia del primer siglo. De hecho, yo estoy convencido que los que dicen eso nunca han entendido cómo era la iglesia del primer siglo. A la iglesia del primer siglo, esa sí era iglesia, no como la de hoy. Si tú has dicho eso, tú no entiendes cómo era la iglesia del primer siglo. Corinto era del primer siglo. Se escucha entre vosotros que hay fornicación. ¿Quiere ser así? Hay división, hay pleitos. El papá tiene a la esposa, el hijo tiene a la esposa de su papá como mujer, tiene a su madrastra como mujer. ¿Quiere ser como esa iglesia? Oh, no, como más, poquito más allá, pastor. Lea Apocalipsis 2. Tengo contra vosotros que han dejado su primer amor. Si nos parecemos mucho a la iglesia del primer siglo, nosotros hacemos las cosas correctas sin amor. Estoy convencido que el que dice, seamos como la iglesia del primer siglo, no entiende cómo era la iglesia del primer siglo. Y estoy convencido que el que dice eso no entiende que lo glorioso del primer siglo fue el Dios que entregó a su espíritu, no la iglesia del primer siglo. Por eso es que cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en Juan 14:16, cuando ellos estaban nerviosos, cuando ellos estaban tristes, cuando ellos estaban acobardados, desanimados, Jesús no los animó diciéndoles las cosas no están tan mal como parecen. Jesús los animó diciéndoles, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La misma manera en la que Dios consuela a la nación de Israel en medio de la edificación del templo es la misma manera en la que Dios consuela a la iglesia el día de hoy. ¿Qué va a pasar con la iglesia, pastor? No sé, hermano, pero Dios está con nosotros. Nos puede caer este edificio encima y vamos a llegar al cielo con gozo porque Dios estaba con nosotros mientras nos caía el edificio encima. Nos pueden quemar y vamos a llegar al cielo porque en medio de las llamas Dios estaba con nosotros. Hermano, Cristo no sangró para que la iglesia se vea gloriosa ante los ojos de los hombres. Cristo no sangró para que la iglesia se vea gloriosa y los hombres la admiren. Cristo sangró para que el Dios glorioso, por medio de su Espíritu Santo, esté en medio de nosotros. La gloria de la iglesia es que Cristo está con nosotros. Por eso, si Cristo no está con nosotros, si su Espíritu no está en nosotros, lo peor que nos puede pasar es crecer. Y déjeme ser claro, hermano, porque cuando hablo de la presencia de Dios en medio de nosotros, no estoy hablando de ver la presencia de Dios como el instrumento para hacer las cosas. ¿Sabe qué quiere decir la presencia de Dios en medio de su pueblo? La vida de Dios vivida en su pueblo. Decían los puritanos, la vida de Dios en el hombre. Los anhelos de Dios en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios está en medio de su pueblo, a lo que Dios le llama bueno, el pueblo le llama bueno. A lo que Dios le llama malo, el pueblo le llama malo. Lo que le da, lo que hay gozo en Dios, eso trae gozo al pueblo. Por eso es que la presencia de Dios en medio de su pueblo siempre será la vida de Dios, el gozo de Dios. El gozo de Dios en medio de su pueblo, al punto que llegamos que el mismo gozo que Jesús sintió al cargar la cruz es el mismo gozo que tú y yo sentimos al ser humillados por causa de Cristo mientras cargamos nuestra cruz. Si eso no está pasando, estamos fracasando. Por eso es que el martes yo predicaba y enseñaba, mira las bienaventuranzas, bienaventurados los humildes. Si la humildad es una carga, tú puedes estar seguro que la vida de Dios no está en ti. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados si el pecado tuyo no te lleva a llorar, tú debes estar seguro que no estás reflejando la vida de Dios en ti. ¿Por qué? Porque nuestro mal es que a nosotros nos da tristeza el pecado de todo el mundo, menos el nuestro. Por eso el Señor dice, mi espíritu está con ustedes. Trabajen. Y otra vez, no estoy cayendo aquí en un activismo, pero tampoco quiero caer en un pasivismo. No, pues no hacemos nada, pastor, porque todo lo hace la presencia de Dios.
Entonces, ¿quién trabaja, pastor? ¿Dios o yo? La respuesta es, esas dos cosas no compiten. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Mateo 16. Y el Evangelio de Mateo termina, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces Jesús, ¿la edificas tú o la edifico yo? ¿Quién la edifica? Jesús diría, mi presencia por medio de ustedes. ¿Y cómo sé yo cuando tu presencia por medio de mí la está edificando? Porque te da gozo edificarla, porque no es una carga, porque así como yo no me reniego de mis ovejas, tú no reniegas de mis ovejas, porque así como yo le tengo paciencia al pecado de mis ovejas, tú le tienes paciencia al pecado de mis ovejas. Ahí es donde podemos decir, Jesús edifica su iglesia por medio de nosotros, y lo primero que hace cuando va a cambiar la iglesia es cambiarte a ti. Dice el Señor en Zacarías 3:6, hablando, un pasaje paralelo a este, hablando con Zorobabel, le dice, palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Note que el problema no es usar un ejército, el problema es confiar en el ejército mientras no somos guiados por el espíritu. Porque eventualmente la nación de Israel sí usó ejército para cuidarse, sí usó hombres para edificar. El problema no es usar ejército, el problema es confiar en el ejército. Y en este sentido, el problema nuestro, hermanos, es que el corazón es tan idólatra que puede adorar cosas relacionadas con Dios sin adorar a Dios. ¿Cómo lo es eso? Yo quiero una iglesia donde se predica expositivamente, pastor. Para desobedecer expositivamente. Así usted predica expositivo y yo desobedezco expositivo. Ya predicamos Mateo, ya sé que eso es todo el libro de Mateo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos usando cosas buenas para hacer el mal. El problema no eran los ejércitos, el problema era confiar en el ejército y pensar que el ejército sustituye al Espíritu Santo. El problema no es cualquier cosa, el problema es cuando nosotros estamos más interesados en ser creativos que interesados en ser obedientes. Por eso el Señor les dice, mi presencia está con ustedes. No, hermano, yo creo que ese es el problema de nosotros como iglesia. No de la iglesia en general, porque es bien fácil a solucionar la iglesia en el mundo. El problema de la iglesia en Estados Unidos, el problema de gracia eterna, es que confiamos tanto en el método que olvidamos de la fuente. Confiamos tanto en el chorro de agua que ya no sentimos la necesidad de ir a la fuente. Por eso dice el Señor, tiene mi espíritu. Y por eso el Señor, su problema es que están viendo al pasado. Y note lo interesante de la nación de Israel. El problema no era que no sabían edificar el templo. Ellos sabían construir un templo. El problema es que mientras estaban construyendo el templo con sus manos, los ojos estaban en el lugar equivocado. Por eso tú no te sorprendas, hermano, que tú puedas hacer cosas bien y que dé buenos resultados y sigas amargado. Quiero que mis hijos se porten bien. Ya se portan bien. Pero déjame te hacer una pregunta. ¿Qué tan bien? No, pues bien, pastor. ¿Qué tan bien? Perfectos. Quiero que mi matrimonio esté bien. ¿Qué tan bien? Pues que tengamos buena comunicación. ¿Qué tanta es buena? Por eso es que si nosotros no encontramos gozo en la presencia del Señor, todos nuestros caminos serán llenos de amargura. Otra vez, eso es ir al chorro de agua o negarnos a buscar la fuente porque pensamos que el chorro de agua nos va a satisfacer. Y por eso el Señor, cuando los va a animar, lo primero que hace es darles un choque con la realidad y decirles, sí, esto es trágico. Lo segundo que hace es cambiarles la visión, cambiarles los ojos. Y por eso, note que en el versículo 6 les dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. Note que la frase que más se repite es Jehová de los ejércitos, el poderoso, Jehová, así dice el que está rodeado en gloria, de aquí a un poco yo haré, tiempo futuro, temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré, tiempo futuro, temblar a todas las naciones,
y vendrá tiempo futuro el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nota que el Señor habla de la casa en términos gloriosos, pero en términos futuros. Ellos dirán, pero entonces no me va a tocar ver la gloriosa. Y el Señor podría decirle, tú preocúpate por ser fiel ahorita. Es como cuando se habla de David en Hechos. David fue fiel en su generación y murió. Hermano, yo creo que nosotros debemos preguntarnos, ¿estoy siendo fiel en mi generación? ¿Me puedo morir fiel? Porque una de las cosas que este texto hace es cambiarle la visión y no, otra vez, no a un triunfalismo barato de ustedes pueden, ustedes lo harán, no, yo lo haré. Sus esfuerzos solamente son valiosos porque yo lo haré, porque yo obraré por mis promesas. Hermano, sin las promesas de Dios, realmente nosotros aquí ahorita estamos perdiendo el tiempo. Y note que las dos cosas van de la mano. Dios reconoce la realidad porque Dios no está prometiendo que ellos van a ver este templo en su vida, lo van a ver más glorioso de lo que era el del pasado. Muchos de esos israelitas se murieron y no el templo siguió sin ser más glorioso que lo que era el templo en el pasado. De hecho, ni siquiera tenían ya el arca del pacto, que era lo más importante. Si comparaba usted el templo de Salomón con el templo de esta generación, esto podríamos decir que era una cabaña en términos humanos. Pero eso es lo que hace glorioso nuestra esperanza, que no tenemos que vivir negando la realidad. Yo no tengo que decir que esta iglesia es la iglesia más saludable del mundo, porque yo no necesito que esta sea la iglesia más saludable del mundo para servir con gozo. O yo no tengo que vivir deseando que qué bonito los días de Spurgeon cuando se convertían 300 personas cada domingo. Yo no extraño los días de Spurgeon, porque si Dios quisiese que yo hubiese experimentado los días de Spurgeon, yo hubiese nacido en Inglaterra y yo hubiese nacido bien cerquita de la iglesia de Spurgeon, porque Dios quería que yo viviera eso. Dios no quería que yo viviera eso. Dios quiere que reconozcamos lo débiles que somos para poder gozar de lo fuerte que es Dios. Note cómo lo dice Jesús en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. No les dice, no teman, jauría de lobos o leones. No teman, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Note el contraste, ustedes son pequeños y van a disfrutar del reino grande entre más reconozcan y más se nieguen a negarse a reconocer lo pequeño que son. Por eso es que la iglesia que quiere vivir para impresionar al incrédulo es una iglesia que ya no estamos hablando que edifica el reino de Dios. ¿Cómo hacemos para que el incrédulo se sienta bienvenido? A mí nunca me ha quitado el sueño lo que un incrédulo piense de esta iglesia. A no ser que estemos en pecado. ¿Le gusta la música? No. Aquí abajo hay unos bares que yo creo que ponen mejor música entonces. Y no sé si aquí abajo hay unos bares. No vaya a acusar de que me vio en el bar. La iglesia que busca verse grande ante los ojos del incrédulo se está viendo como una iglesia infiel ante los ojos de Dios. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y note que cuando el Señor habla de la gloria de la iglesia o la gloria de aquel templo, que no está hablando de la iglesia como lo entendemos hoy, pero la gloria de aquel templo, Dios no está diciendo que la gloria del templo depende del material del templo. Dios está diciendo que la gloria del templo depende del que está en el templo. Por eso note que dice, haré temblar la tierra y el cielo. Y no quiere que nos imaginemos un temblor literal. Habla de un temblor en el que todas la tierra, el cielo, el mar, todo es conmovido, pero el punto no es que nosotros nos imaginemos la tierra temblando, el punto es que nosotros nos imaginemos la iglesia o el templo, aquel templo glorioso, porque el que estaba ocupando el templo. En la Biblia usualmente los temblores
están relacionados con la presencia de Dios. Dice el salmista en Salmo 29:8 que la voz de Jehová hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Es por eso que iniciamos preguntando, la palabra de Dios te hace temblar, porque dice este texto que la voz de Jehová hace temblar hasta un desierto. Y si la voz de Jehová no nos hace temblar a nosotros, nuestro corazón está más duro que cualquier cosa que esté en el desierto. Dice otro salmo que la voz de Jehová hace temblar las montañas, que los montes se derriten ante la presencia de Jehová. Dice Éxodo 19 que ante la presencia de Jehová el Sinaí temblaba. Por eso, si la voz de Jehová no te hace temblar a ti, tu corazón está más duro que el monte Sinaí. Ve y toca las montañas aquí, y si la voz de Jehová no produce nada en ti, esas rocas se quedan blanditas a un lado de tu corazón. Así que no está diciendo, voy a traer un terremoto. Está diciendo, voy a traer mi presencia. Y eso será la gloria, que mi presencia está en medio de ustedes. Por eso, hermano, cuando nosotros pensamos en la iglesia, ¿por qué servimos a la iglesia? ¿Sabes qué? Una realidad incómoda es que todo lo que nosotros estamos haciendo por esta iglesia debajo del sol se va a borrar. De aquí a 100 años posiblemente ya no haya gracia eterna. O quizás haya gracia eterna con otros miembros que ya no se van a acordar de nosotros. Créanme que no va a haber una foto de nosotros allá atrás. De aquí a 200 años posiblemente gracia eterna ya no va a existir. Oh, pastor, pero es que la iglesia va a prevalecer. Sí, la iglesia va a prevalecer. Eso no quiere decir que gracia eterna no se va a morir. ¿Dónde está la iglesia de Corinto? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? A simple vista podría parecer entonces, ¿para qué hago lo que hago? Es igual, la iglesia va a desaparecer. Y es por eso que ahí lo que es retado es tu visión de lo eterno. Yo sé, hermanos, que cuando yo no esté, va a venir otro pastor y ustedes ya no se van a acordar de mí. Entonces, ¿cuál es su legado, pastor? Yo creo que no voy a dejar un legado por mucho tiempo. Lea Eclesiastés, generación va, generación viene, la tierra siempre permanece. Lo que sea que haces, otro va a venir y lo va a hacer mejor que tú. Entonces, ¿dónde van a pesar nuestras obras en la eternidad? Note cómo lo dice. ¿Cuál es la gloria de aquel templo? Dios está presente y Dios les está diciendo, Dios, sus pequeños esfuerzos van a servir para grandes actos en los que Dios se va a glorificar, aunque ustedes no lo vean. Y por eso es que el libro de Apocalipsis lo que nos invita es a ver nuestra iglesia a la luz de la eternidad. Note cómo se habla de la iglesia, el templo de Dios en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 19, 7 a 8 dice, y empieza con una orden: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí están tus buenas obras. Gracia eterna se puede acabar. Mis buenas obras todavía están a salvo. ¿Qué es lo que va a adornar a la iglesia por la eternidad? Quizás tú llamaste a un hermano que estaba enfermo, eso es un adorno para la iglesia por la eternidad. Quizás viste necesidad en tus hermanos y te desprendiste de algo, sea económico, sea tiempo. Viste un hermano en necesidad, te desprendiste, actuaste con generosidad y ese hermano se va a olvidar de ti. Tú te vas a olvidar de ese hermano, se va a mover de iglesia, la iglesia se va a morir, la iglesia se puede dividir, la iglesia se puede acabar. Todavía esas obras van a adornar al templo del Señor. Por eso, mucho de lo que nosotros hacemos refleja si nuestro corazón está en lo eterno o en lo temporal. En este pasaje es interesante que Dios dice que hará temblar el cielo y la tierra. Su presencia hará temblar el cielo y la tierra, porque Él habitará en el templo. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús en la cruz se nos dice que hubo un temblor. Jesús en su resurrección, en el versículo 2 de Mateo 28, lo acabamos de estudiar, dice que la tierra tembló. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento
Dios hizo temblar la tierra para llenar su templo de su gloria. En el Nuevo Testamento, Dios mismo hace temblar la tierra, hace temblar el mundo para llenar la iglesia, el templo de su gloria. Por eso, ¿dónde debe estar nuestra visión? Como Pablo. ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué animamos a hermanos que no quieren ser animados? ¿Por qué exhortamos a hermanos que están tercos con su pecado? ¿Por qué exhortamos a hermanos que están necios, que están distraídos en su necedad? Porque nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, decía Pablo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Está diciendo Pablo, tu hermano estará tan rodeado de gloria que cualquier sacrificio que hagas por él será un sacrificio pequeño a comparación de la eternidad. ¿Usted se imagina, hermano? Piensa en la persona que en esta iglesia le caiga mal. Yo espero que no esté pensando en mí. Pero ese hermano va a estar rodeado de gloria. Ese hermano va a estar tan rodeado de gloria que en la eternidad tú no te acordarás por qué te caía mal. De esa manera veamos a nuestros hermanos. De esa manera veamos a nuestros cónyuges. Nosotros tenemos muchos pecados que ofenden el uno al otro, pero si tu esposo es cristiano, si tu esposa es cristiana, tu esposo o tu esposa van a estar tan rodeados de gloria, van a ser presentados perfectos, que en la eternidad, si de una cosa nos podemos arrepentir, es de no haberlo servido mejor. Estoy diciendo que eso va a suceder, estoy dando una analogía. Está diciendo el Señor, si lo que les preocupan son los recursos, miren a mi presencia. En el Nuevo Testamento diríamos, si nos preocupan los recursos, mira la cruz de Cristo. Cristo sangró, no hay nada que pueda detener la iglesia. Cristo sangró, no hay ningún pecado que tus hermanos cometan contra ti que no esté pagado. Cristo sangró, no hay nada que Él no pueda restaurar. Cristo resucitó al tercer día. Él dijo, derribad este templo y yo lo reconstruiré. Él reconstruyó, Él edificó el templo en su cruz, en su resurrección. Hermano, no hay un solo momento en el que Dios no esté en medio de nosotros si hemos creído en Cristo. Y es lo que dice, vendrá el deseado de todas las naciones. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, no está hablando directamente de Jesús. Ahí más bien es un problema de traducción. Dice, vendrán los deseos de las naciones. ¿Qué es lo que las naciones desean? Les está diciendo, si a ustedes lo que les preocupa son los recursos, no se preocupen, mío es la plata, mío es el oro. Y las riquezas de las naciones son mías. Y yo puedo despojar a las naciones para edificar mi templo. Y es lo que se dice de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21-24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ello. Es lo que está diciendo. Si ustedes lo que les preocupan son los recursos, todos los recursos son míos. Los reyes son míos. Yo pongo y quito reyes. Y yo despojo a los reyes. Y cuando Jesús murió y resucitó, despojó al mundo entero de su poder para que la iglesia pueda prevalecer. La gloria de este templo será mayor. En ese templo se dirá que ahí el Señor trae paz. Y Pablo dice, Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, Él es la paz. La paz de saber que ya no estamos más bajo la ira de Dios. Déjame concluir con este pasaje de Pablo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con todo esto? Hermano, la meta de todo esto es que tú veas todo lo que eres y todo lo que tienes como el instrumento de Dios para edificar el templo de Dios. Y que puedas decir como Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo mismo gastaré lo mío, las cosas que yo tengo, piensa en lo que tú tienes, por tus hermanos,
Y si eso no es suficiente, me gastaré yo por el bien de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Amado Padre, gracias te damos porque tú edificas tu templo, Señor. Tú eres el que mora en medio de nosotros y, como dice tu palabra, Jehová está en medio de ti, poderoso. Gracias porque tú estás en medio de nosotros como el poderoso. Señor, porque aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonase, con todo, Señor, tú nos recogerás, porque podemos escuchar las palabras que le decías a Josué: